vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y hace la primera promesa de su regreso, en este caso por la iglesia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, volveré y os atraeré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Muchas veces nosotros decimos que el Señor está preparando lugar para nosotros allá en el cielo. Pero Él dijo que ya esos lugares estaban en el cielo. Él iba a preparar lugar para nosotros. Era con su muerte en la cruz. Y con mucho respeto y con reverencia al Señor, con temor, digo lo siguiente: la cruz no era lo primario para el Señor. Y aquí en el Evangelio de Lucas se ve eso. Más adelante, cuando Él está en el huerto del Getsemaní, cuando Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto, dice el evangelista, lo hizo por 3 veces, en forma enfática, para dejar bien sentado para nosotros. No es que Él estaba esperando una posibilidad para Él, no la había. Porque la posibilidad para el Señor era la imposibilidad nuestra. Ya Él le había dicho a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era una necesidad nuestra, una necesidad para nosotros. Pero Él lo que quiere dejar bien sentado, que la cruz no era lo primario para Él. Lo primario para Él era la voluntad del Padre. Y como eso estaba en la voluntad del Padre, entonces sí, en ese sentido sí encontramos que la cruz era lo primario para Él. Había una concordancia exacta entre la voluntad del Padre y la voluntad de Él, porque hablando reverentemente, no es que Él no tuviera voluntad propia, Él tenía voluntad propia, pero Él puso su voluntad bajo la voluntad del Padre. Él dijo en una oportunidad a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros a veces en la predicación presentamos a Dios el Padre como un Dios que está irado, que está dispuesto a consumirnos, a destruirnos, y que el Hijo se puso por en medio para librarnos de esa ira con su obra. Y entonces así lo ponemos nosotros, pero no está así en las Escrituras, porque Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba en el propósito del Padre y en el consejo divino de la Trinidad, desde antes que el mundo fuese, que nosotros íbamos a necesitar de esa obra, y Dios tenía preparado su Cordero sin mancha, sin contaminación, para que pudiera redimirnos a nosotros de nuestros pecados, como dice el apóstol Pedro allá en el capítulo 1 de su primera carta y versículo 18. Él dice allá que nosotros no hemos sido rescatados ni con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con sangre, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios triunfo tenía en su propósito esta obra preciosa de redención para nosotros. Alguien ha dicho muy acertadamente, y creo que lo cantamos también en el himno al final, en la última estrofa que se utilizó esta mañana, que la obra de la creación fue una obra muy grande de Dios, pero que la obra de la redención fue mucho más grande que la obra de la creación, porque para crear las cosas Dios lo que tuvo fue que decir su palabra, y Él dijo: se ha hecho, y fue hecho. ¡Qué maravilla! Pero para la obra de la redención tuvo que involucrarse Él mismo en la persona de su Hijo,
y venir a este mundo y morir por nosotros. Y de eso hablaba la Pascua en el Antiguo Testamento. Uno siente a veces hasta como el deseo de irse allá a Éxodo capítulo 12 y sacar los detalles que tenemos allá en cuanto al Cordero. Todo eso es aplicable al Señor Jesucristo. Y la escritura que tenemos como base para aplicarle todo lo que es el sacrificio de la Pascua al Señor Jesucristo está en 1 Corintios capítulo 5, cuando el apóstol está censurando por la levadura del pecado que habían dejado introducir en la asamblea y no jugaban el caso. Y él dijo que comamos los panes sin levadura, sin malicia, sin maldad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la escritura que nos autoriza para aplicarle todo al Señor Jesucristo. Aquel era un cordero, tenía que ser perfecto, sano completamente, tenía que ser observado durante 4 días. El 10 del mes de Abib tenía que ser separado y observado bien. Y si estaba perfecto, el 14, 4 días después, iba a ser sacrificado. Y Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros, porque aquella noche venían juicios de Dios contra Egipto y contra sus dioses ajenos que ellos adoraban en la muerte de los primogénitos. Pero donde estaba la sangre del cordero, el ángel pasó. Y dice textualmente que en el sitio donde estaba la sangre del cordero, que era allá en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios que obedecieron a esto, ni un perro movió su lengua. Estaban protegidos con la sangre del cordero y nosotros estamos protegidos con esa sangre. Aquí en el Evangelio de Lucas vemos las instrucciones que el Señor les da a ellos. Y se ve que la iniciativa es del Señor, enviar a sus discípulos a preparar la Pascua. Pero en el Evangelio de Mateo vemos como que la iniciativa fue de los apóstoles. Ellos llegaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Ellos estaban como conscientes. Tenían ese deseo también de celebrar la Pascua con el Señor. Ellos no habían comprendido exactamente todo, pero una luz estaban ellos recibiendo de que aquella era una Pascua muy especial. Y aquella Pascua dio por terminada esa institución, porque tuvo el cumplimiento en el Señor Jesucristo, pero el Señor entonces hace una institución nueva que entresaca de allí, de aquella Pascua, y que se llama la Cena del Señor. Ahora, aquí en los Evangelios no tenemos el término, pero lo encontramos entonces en Hechos de los Apóstoles. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo le da instrucciones a los corintios sobre la manera correcta de celebrar la Cena del Señor, porque ellos lo estaban haciendo mal. Y entre las cosas que él les dice, que tomar la cena indignamente era comer y beber juicio para sí, sin discernir en el pan el cuerpo del Señor y en la copa la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que ellos no estaban discerniendo que la fiesta, el ágape, porque es una fiesta de amor que se celebra con la Cena del Señor, no era una fiesta como la que ellos hacían en el paganismo, y estaban tomando aquella fiesta de la Cena del Señor como que si fuera una fiesta cualquiera, una fiesta pagana. No la estaban tomando con la solemnidad que debían tomar. Aquí tenemos la historia. En Hechos de los Apóstoles tenemos la práctica. Y en las epístolas tenemos la doctrina. Así que la celebración de la Cena del Señor cumple con el requisito que se tiene que tener en cuenta para sacar una doctrina que venga de los evangelios. Tiene que haber sido algo hecho o mencionado por el Señor, después tiene que haber sido practicado por los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, y después tenemos que tener la doctrina en las epístolas. La Cena del Señor, igual que el bautismo, cumple con todos esos requisitos. Allá en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, vemos que el apóstol, después que había pasado el tiempo de los panes sin levadura, indicando claramente que ya ellos no celebraban la Pascua,
sino la cena del Señor. Él se detuvo, entró a una semana para celebrar la cena del Señor el primer día de la semana. Y 1 Corintios capítulo 16 indica que la ofrenda se recogía el primer día de la semana porque era el culto de la celebración de la cena del Señor. De allí es de donde sale que nosotros celebramos la cena del Señor, y junto con la cena del Señor entonces se participa de ese privilegio también tan grande que es dar para el Señor un poco de lo que mucho que Él nos da a nosotros. Y algunos en las denominaciones reclaman por qué nosotros celebramos la cena del Señor cada semana. Vemos que el apóstol Pablo esperó una semana para celebrar. Si la hubieran celebrado en cualquier momento, él lo hubiera celebrado y sigue su viaje. Pero tampoco la celebraba en cualquier parte, porque no la celebró en el viaje y se detuvo con los que iban con él. Lo hicieron allí. No, era en un lugar donde estaba establecida una asamblea. Así que también es aplicativo para la cena del Señor lo que tenemos en Deuteronomio capítulo 16, donde Moisés dio las instrucciones de la celebración de la Pascua, no en cualquier lugar, sino en el lugar que Dios escogiere, celebrarían la Pascua. No es en cualquier lugar. Una vez supimos por allá en Yaguaraparo de un señor que vivía en el campo y vecino de un hermano que vivía por allá. Y entonces él era miembro de una congregación denominacional. Y un día el pastor se apareció con un pan y una copa para celebrar la cena del Señor con él, porque no fue a la congregación de ellos cuando ellos la celebraron. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Es en el lugar donde está establecida la asamblea donde tenemos que celebrar la cena del Señor. Si yo estoy en una ciudad donde no hay asamblea, yo no puedo agarrar arbitrariamente el domingo en la mañana, levantar a la familia y decirle vamos a celebrar nosotros la cena del Señor aquí. Lo que puedo hacer es tener un estudio devocional como este que tenemos nosotros aquí para celebrar la cena del Señor. Cierro mi introducción sin meterme en los detalles y lo dejo a los hermanos, diciendo que no debemos referirnos a la cena del Señor como la Santa Cena. Es santa, sí es verdad, pero ese término no lo tenemos en la Escritura y es un término católico romano. Fuera con ese término, utilicemos las palabras que están en las Escrituras. Además, eso viene de un cuadro malévolo que llaman la Santa Cena, hecho por un hombre que parece que no tenía tendencias masculinas, sino femeninas. Y entonces pone a un grupo de hombres allí en una mesa de 4 patas que no era la que se usaba en ese tiempo y tampoco se corresponde. Y entonces tienen unos rostros como de mujeres y un cabello largo. El Señor y los discípulos no usaban cabello largo, porque si ellos hubieran usado cabello largo, el apóstol Pablo no hubiera escrito después que al varón le es vergonzoso dejarse crecer el cabello. Los judíos usaban el cabello largo, eso eran los bárbaros, que eran una gente que precisamente por eso llevan ese título de los bárbaros. Y entonces pone ahí unos rostros afeminados y de ahí están sacando tantas cosas blasfemas con respecto a la celebración que hizo el Señor de la Pascua y la institución de la Cena del Señor. Ese cuadro no lo debemos tener en nuestra casa. Mi madre en su inocencia lo tenía en la casa. Pero si yo hubiera tenido el conocimiento que yo no había creído en el Señor, que yo tengo ahora sobre eso, yo le hubiera dicho a mi mamá, hay que quitar ese cuadro de ahí, hay que botarlo. Pero ella era inocente en eso, no sabía esas cosas. Y por eso, en base a mi propia experiencia, en casa de mi madre, como creyente, es que estoy explicando esto. No vaya a ser que algún creyente inocentemente tenga ese cuadro. Eso dejémoselo a los idólatras y a los que están en las tinieblas. Nosotros puede ser que seamos ignorados por el mundo, pero no debemos ser ignorantes de la verdadera cosa del Señor. Los términos que se utilizan en la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, el partimiento del pan. 1 Corintios 11, la cena del Señor. Esos son los términos que deberemos nosotros utilizar para referirnos a la cena del Señor.
Cierro con esto. Mientras que la Pascua apuntaba hacia una obra que se iba a efectuar, y en este momento era esa misma noche se iba a entregar el Señor y al otro día se iba a cumplir. La cena del Señor apunta hacia lo mismo, pero con una diferencia. La Pascua apuntaba hacia el futuro, la obra que se iba a efectuar. La cena del Señor apunta hacia el pasado, hacia una obra que ya se efectuó. Por eso el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Es para hacer memoria de Él, para que no nos olvidemos, así como se le dio instrucciones a Israel, para que no se olviden que ustedes fueron sacados de una tierra de esclavitud con mano fuerte, para que no olvidaran la vida triste en el pecado allá, y que Dios los redimió con la sangre del Cordero, porque Dios iba a habitar en medio de ese pueblo, y Dios no puede habitar en medio de pueblo que no esté redimido con la sangre de Cristo. Y aquello era una figura de la sangre del Señor, como estamos escuchando. Entonces también la cena del Señor es para que no nos olvidemos lo que Él hizo por nosotros, para que mantengamos esa obra con solemnidad en nuestros corazones. Y aunque nosotros no celebramos 7 días de panes sin levadura, esa Pascua iba acompañada con la celebración de los 7 días de panes sin levadura, y por eso a veces, en vez de hablar de ella como la Pascua, se habla de la fiesta de los panes sin levadura. Eso significa, los panes sin levadura hablan de santidad, de pureza, que nosotros, después que celebramos la cena del Señor, debemos vivir esos otros 7 días en pureza y en santidad, y venir el próximo domingo habiendo comido los panes sin levadura durante toda la semana. No es que somos unos santicos en la cena del Señor y en la semana podemos hacer con nuestra vida lo que querramos. Debemos estar diariamente en nuestra vida como que si estuviéramos en la cena del Señor, en santidad para el Señor, para no venir a comer y a beber juicio por cosas ocultas que nosotros tengamos en nuestra vida. Pero no solamente la cena del Señor apunta hacia el pasado, sino hacia el futuro, porque el apóstol Pablo, cuando da las instrucciones en 1 de Corintios, él agregó, inspirado por el Espíritu Santo: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ella apunta también hacia esa promesa que puede cumplirse hoy. Bueno, el estudio queda abierto, hermano, para los detalles del tema. Me olvidó decir que el estudio es hasta las 8:30, decidieron los hermanos. Bien, hermano, una cosa que noto en esta sección es la soberanía del Señor. Él está escogiendo el lugar donde se ha de reunir por última vez antes de la cruz, antes de morir. La última vez que quería reunirse con los discípulos. Y Él no solamente está escogiendo el lugar, sino que está dando órdenes muy precisas a estos 2 apóstoles, Pedro y Juan. El lugar, como estamos escuchando, qué importante es el lugar. Pero otra cosa que se ve aquí, hermano, es el amor del Señor. Qué gran estima, qué gran amor tenía Él por este grupito que se había identificado con Él. En este mismo capítulo Él les dice: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Ese grupito habían creído en Él, habían andado con Él. Él quiere despedirse y quiere pasar un momento a solas con ellos. Veo en esto no solamente su amor, veo también su serenidad, su paciencia. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era un anhelo
un deseo ya anticipado. Él venía esperando, deseando, anhelando ese momento. Sabía que al día siguiente iba a enfrentar la muerte, que sería una humillación para él, porque Él es el autor de la vida, Él es la fuente de la vida, y la muerte entró en Él solo porque Él le dio permiso. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Solo Él podía hacer eso. Eso no lo podía ni lo puede hacer nadie. Y esto demuestra que Él es Dios, el Dios manifestado en carne. Así que no murió por muerte natural. No murió por una muerte accidental. Ni siquiera murió como un mártir. Murió cuando Él quiso y porque Él quiso. Porque sabía, hermanos, que la única forma, la única manera de rescatarnos a nosotros, la única manera de llevar muchos hijos a la gloria, pecadores al cielo, era su muerte. Y en aquella transacción, en aquel acuerdo que hubo antes de la creación, antes de la existencia del universo, en ese acuerdo, para mí creo que hubo una reunión allá en el cielo, antes de que Él viniera aquí, por las palabras que dice el apóstol Pedro en su gran discurso en Hechos capítulo 2, Cristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso me deja entrever que hubo un acuerdo allá arriba, antes de la creación del universo, y allí se acordó que Cristo sería el Cordero designado, que habla el apóstol Pedro también en su primera carta. El Cordero designado, Él fue designado como el que iba a llevar la obra de nuestra redención. Él sabía, porque Él es omnisciente, sabía que al día siguiente la muerte tenía que enfrentar la muerte, tenía que enfrentar al diablo, las legiones de demonios que dice Colosenses capítulo 2. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No era fácil, aunque Él era divino y es divino, aunque Él es Dios. Pero humanamente hablando, hermanos, si nosotros supiéramos que mañana vamos a morir, ¿no sería fácil enfrentar eso? Y morir de esa forma. No murió naturalmente, accidentalmente. Él quiso morir. Por eso me ama el Padre, dijo Él. ¿Por qué me ama el Padre? Porque Él estaba cumpliendo. En ese mismo versículo, Juan 10 y 17, Él dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Eso me confirma entonces